Estimadas jóvenes, continuemos. Entonces, ¿cómo encontramos los famosos 5 parámetros, verdad? Si ustedes tienen los 5 parámetros que mencionamos, pueden resolver cualquier problema de integración. ¿Cuál era el primero? A ver si se acuerdan. El valor inicial, ¿verdad? Ese valor inicial, al igual que en matemáticas, se le suele representar con la letra A, ¿sí? Y obviamente la función evaluada en el x inicial, disculpen, no se fijen ahorita, todavía no se fijen en este valor, por favor, fíjense en este. Muchas veces se le representa como f evaluada en a, ¿sí? Muchas veces, no pocas veces, se le representa como f evaluada en a, ¿sí? El último valor, que es el otro parámetro, ¿se acuerdan ustedes? ¿Sí? Se le conoce como b. Entonces la función evaluada en ese último valor se le conoce como f de b. Ahorita no se fijen en esos dos valores, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el otro parámetro? ¿Sí? El número de intervalos, ¿sí? Ese es el único que no... Bueno, también se podría calcular si dependiendo de los datos iniciales que tengamos, pero digamos que muchas veces no necesitamos calcularlo, sino que ya nos es dado, ya se nos indica cuántos intervalos se necesitan, ¿sí? Pero no quiere decir que siempre sea ese el caso. A veces se podría determinar si uno tiene suficiente información. Pero supongamos que ya nos dan este valor de n, ¿sí? Es decir, en este caso tenemos 1, 2, creo que me sale mejor con texto, 3, 4, 5 subintervalos. En este caso n vale 5, ¿sí? Este sería el valor de n, 5 subintervalos. N vale 5 porque son 5 subintervalos, ¿sí? Bien, entonces ¿cuántos llevamos ya? Llevamos 3, ¿verdad? El valor inicial del intervalo, el valor final del intervalo de integración, el número de subintervalos, y vamos al cuarto parámetro, que es el ancho de cada intervalo. Aquí está la famosa fórmula que todos estábamos esperando, ¿sí? Entonces, el ancho de cada intervalo de integración o de cada subintervalo, según ciertos autores, es sencillamente el límite superior de integración menos el límite inferior dividido entre el número de intervalos que hemos decidido utilizar. Esta es la fórmula, así de sencilla. Es este valor, este de acá, ¿sí? Disculpen, es este valor, que es este de acá, menos este valor, ¿sí? Que es este mismo de acá, ¿sí? Entre el número de intervalos. Lógico, porque ¿quién es b menos a? B menos a, hombre, es esta distancia de aquí para acá, ¿verdad? ¿Sí? Es esta distancia. Entonces, si esta distancia yo la divido entre 5, pues me salen este pedacito de aquí para acá, ¿verdad? Me sale este pedacito de aquí para acá, ya llevo 2, ya llevo 3, ya llevo 4, ya llevo 5 pedacitos. O sea, si yo divido esa distancia entre 5, me sale precisamente el valor constante que yo andaba buscando, que es el mismo valor para cada intervalo, ¿sí? Entonces h es lo mismo que decir el límite superior del intervalo de integración menos el límite inferior entre el número de subintervalos, ¿sí? ¿Ok? Bien, entonces si ustedes se fijan, esto yo lo he sacado del Sadiku. Esta es una figura que está en el Sadiku. Y el Sadiku usa, al igual que muchos autores, empieza con el valor inicial, y en matemáticas creo que no es la excepción, con un x sub 0. Y el x final, si se fijan, sería, en este caso, ¿verdad? Sería x sub n. ¿Sí? Bueno, no tengo, disculpen. Bueno, creo que lo voy a hacer aquí. Así, con este truco. Este es el x sub n, ¿sí? O sea, son 5 intervalos, son n intervalos, ¿verdad? 5 intervalos. ¿Se acuerdan que puse hace un rato que n valía 5? Bueno, ahí está. Entonces vamos desde x sub 0 hasta x sub n, ¿sí? Entonces, pero ese es el chapra, ¿sí? El chapra. Octave, ¿sí? Por eso yo he puesto aquí octave. Para octave, mejor dicho, no creo conveniente. Yo lo he decidido así. No creo conveniente usar la notación del chapra. ¿Por qué? Puede prestarse a confusión, porque si ponemos x sub 0,
podríamos pensar que podemos poner un vector, si ustedes ya se fijaron, ¿verdad? Este puede ser un vector. Ahora entienden por qué haber estudiado los vectores ha resultado tan importante en nuestras vidas, ¿sí? Este es un vector de valores, ¿sí? Este es un vector de valores, ¿sí? Entonces podría ser necesario a veces, podría pensarse que podemos inicializar este vector en la posición 0, pero Octave no admite posiciones 0, ustedes lo saben bien, ¿verdad? Los vectores de Octave empiezan con la posición 1, luego siguen con la posición 2, la posición 3, la posición 4, etcétera, ¿sí? Entonces, siendo un poco acordes a Octave, A sería sería igual a x sub 1, ¿sí? Entonces, aquí está eso, ¿verdad? ¿Sí? F evaluada en el valor inicial es lo mismo que decir f evaluada en x sub 1, pero esto es para Octave, ¿sí? Pero es igual que decir x sub 0. Ojo, de ningún modo estoy diciendo que este x sub 1 se haya pasado para acá, ¿verdad? No estoy diciendo eso, sencillamente estoy usando una notación diferente, que por eso incluso la dejé en mayúsculas las letras, para que no se confundan, que usted, lo que hizo Valencia fue que esta X la pasó para acá. No hice eso. Yo lo único que estoy diciendo es que cambié el nombre. En vez de llamar al primer valor X sub 0, le llamé X mayúscula 1. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces aquí está F evaluada en el primer valor, es la famosa altura que buscábamos para la base menor. F evaluada en x2, ¿sí? Porque el segundo valor, según para Octave, ¿verdad? Sería x sub 2, ¿sí? Y luego el tercer valor sería x3, sería este de f de x3, perdón, sería este de acá, perdón, f evaluada en x3, repito, sería f evaluada en este valor de x sub 2 y el anterior f evaluada en x1, y así sucesivamente, ¿verdad? Así sucesivamente. Entonces, para generalizar, porque es probable que en un programa sea útil hacer generalizaciones, como ustedes ya lo han visto, porque no siempre vamos a tener 6 valores de x, sino que podemos tener 1000 valores de x, ¿sí? Podemos tener 10.000 valores de x, podemos tener 480 valores de x. Entonces, obviamente comenzamos en un x1 y terminamos en un xn más 1. ¿Qué es eso de n más 1 y qué es esto de xn para el penúltimo x? Hombre, que por convención, al menos con el Chapra, por convención, n siempre es el número de intervalos, siempre. Entonces, si se fijan aquí tenemos 5 intervalos. Cuenten los intervalos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 intervalos. Pero por la notación que escogimos, ¿sí? Comenzamos desde 1, ¿sí? Y llegamos hasta 6. Entonces, y de hecho son 6 valores de x. Si ustedes cuentan las x, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que siempre hay una x más que el número de subintervalos o intervalos, ¿sí? Entonces por eso es que esto se le llama n más 1, porque n siempre me representa el número de intervalos. Y si tenemos 5 y estamos en x6, acabo de decir que las x siempre le ganan en 1, en una unidad, al número de intervalos, ¿sí? Entonces la penúltima x sería xn, ¿sí? Porque cabal tenemos x5, pero ojo, eso es porque comenzamos desde x1. Si hubiéramos comenzado desde x0 como el Chapra, aquí tendríamos x sub n. ¿Se acuerdan que así lo habíamos dicho, verdad? Aquí tendríamos x sub n, ¿sí? Entonces, eso es todo. Ya con esto ya podemos hacer nuestro primer programa, ¿sí? Ya podemos hacer nuestro primer programa. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tenemos que tener como datos de entrada el x inicial, eso es imperdible. Este tiene que ser un dato de entrada. El x final, que es lo mismo que b, ¿sí? Bueno, lo voy a señalar acá mejor. Tenemos que tener el x inicial, que es lo mismo que a, ¿sí? Es lo mismo que a. Tenemos que tener b, que es el valor final del intervalo de integración, que es este que está acá, ¿sí? El otro valor que es
desde mi punto de vista, por el momento, que tenemos que tenerlo como dato de entrada es cuántos intervalos de integración vamos a requerir, ¿sí? Entonces, con esos tres valores, si ustedes se fijan, dividiendo la resta de b menos a entre n, donde n es el número de intervalos, ¿sí? Entonces obtenemos h, que sería el cuarto factor, ¿sí? Y finalmente, algo que debemos de saberlo para poder integrar es la fórmula de la función de la cual queremos calcular su área, es decir, esta función, ¿verdad? Es decir, ¿sí? Esta función que estoy poniendo en amarillo, ¿verdad? Toda esta función de acá la tenemos que conocer, ¿sí? Tenemos que conocer la fórmula de esa función, ¿sí? La tenemos que conocer, muchachos, ¿sí? Aquí hay un ejemplo claro de ello, ¿sí? Aquí hay un ejemplo claro de ello, perdón. Uy, disculpen. Qué lástima, me había salido bien bonito todo. Es que creo que ya les comenté, ¿verdad? Que el pad donde muevo los dedos para poder mover el cursor ya está fallando en la computadora. Entonces, bueno, pero no quiero arruinar esa gráfica tan bonita que me quedó. Ni modo, siempre va a ver feo, pero digamos que tenemos que conocer esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula la tenemos que conocer, ¿sí? Entonces ahí está. Acuérdense, ¿verdad? Una vez más, tenemos que tener como datos de entrada esos 5 parámetros. No son datos de entrada, son 4 datos de entrada y una fórmula que debemos de conocer, ¿sí? O de alguna manera nos tienen que dar información para obtener. Esto lo aclaro. Puede ser que no nos den alguno de estos parámetros, pero si no lo dan, nos tienen que dar información suficiente para averiguar, para saber cómo encontrarlo. Tenemos que conocer el valor inicial del intervalo de integración, el valor final del intervalo de integración, bueno, que sería este de acá y este de acá, bueno, es este mismo, ¿verdad? Y también este es este mismo de acá, ¿sí? Ya son dos, ¿verdad? Tenemos que conocer el número de intervalos, por el número de cheques, creo que ya es la tercera vez que lo repito, y tenemos que conocer a partir de esos tres factores con esta fórmula, ¿sí? Con esta fórmula, pues conocemos h, ¿sí? Conocemos h, o sea que los datos de entrada serían por lo menos esos tres, o también podemos recibir h y despejando de esta fórmula, ¿sí? Podemos conocer el valor de n, ¿sí? Es decir, necesitamos tres, podemos tener 3 de 4 parámetros, pero para mí los que siempre debemos de conocer son el valor inicial y el valor final del intervalo. Bueno, no es cierto, no es que siempre los tengamos que conocer. De algún modo nos tienen que dar información. Si no nos dan uno de esos parámetros, nos tienen que dar suficiente información para poderlo conocer, ¿ok? Y finalmente la fórmula que debemos de conocer es la de la función, ¿sí? Entonces ya con esto ya podemos empezar a programar. Porque lo demás es lógica de programación. Y para terminar, recordar, ¿verdad? Cómo es el área, ¿sí? Cómo es el área de cada trapecio que vamos a sumar, ¿sí? Ya es suma de funciones evaluadas en los distintos x multiplicados por h. Pero perdón, obviamente semisuma, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes dirán, mire ingeniero, y que no era aquí x1. Sí, es que esto era por una... Aquí todavía no había hablado de la notación de octave, por eso estoy usando esta notación, ¿sí? Pero es el valor inicial, ¿ve? En todo caso este sería f de a, ¿sí? ¿Sí? Aquí también, aquí sería... no, perdón, f de a, ahí sería f de a, ¿sí? Y obviamente la última fórmula tendríamos que evaluar la función en x4 y en x de b, ¿sí? Aquí sería f de b, aquí, ¿sí? Sería f de b, ¿sí? Acuérdense que este valor es b, ¿sí? Pero bueno, ustedes creo que me han entendido bien, ¿sí? Ya vamos a ver cómo programar esto. Gracias.